¿Qué tuvo Jesús que descender al infierno después de su muerte? Viendo a Jesús en la cruz, sus seres queridos se sentían devastados y esperaban que dejara de sufrir y fuera al cielo. Pero no fue así. Estuvo ausente 3 días. Nadie supo dónde estaba, desde el viernes de su muerte hasta el domingo de resurrección. ¿Qué hizo Jesús en los 3 días desde que murió hasta que resucitó? Pocas personas lo saben, pero la respuesta está escondida en la Biblia. La Biblia hace referencias misteriosas a las llaves del infierno, los espíritus encarcelados y el imperio de la muerte. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde estaba Jesús cuando su cuerpo permanecía en su tumba? El propio Jesús, antes de morir, profetizó qué ocurriría en esos 3 días. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que significa el corazón de la tierra es un misterio, pero Pablo lo resuelve. Explica que antes de que Jesús resucitara, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Estos 2 pasajes conectados muestran algo importante. Jesús, tras su muerte, no fue inmediatamente junto al Padre. Jesús descendió a un lugar específico, pero ¿es este lugar el infierno de verdad? ¿Y por qué tuvo que ir Jesús? Un misterioso versículo explica que este lugar contenía espíritus encarcelados. Cristo, siendo muerto en la carne, predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritus encarcelados nos da una pista sobre el objetivo de Jesús. Pero si piensas que Jesús fue para liberar los espíritus encarcelados, no es así. La respuesta es más impresionante. Pero para poderlo comprender antes hay que hablar sobre el conocimiento judío de esa época. Ese lugar, el corazón de la tierra, tenía un nombre en la antigüedad. En el Antiguo Testamento hebreo se le llamaba Seol. En el Nuevo Testamento escrito en griego, se le conocía como Hades. Cuando la Biblia habla del Seol o Hades, no siempre se refiere al infierno de fuego y tormento que imaginamos hoy. Para el pensamiento judío de la época, el Seol era la morada general de los muertos. Allí iban las almas de casi todos los que morían, tanto justos como injustos, esperando el juicio final. Algunas tradiciones judías creían que este reino estaba dividido, una para los justos, un lugar de consuelo a veces llamado el seno de Abraham, y otra para los injustos, un lugar de tormento y dolor. Esto nos ayuda a entender qué son los espíritus encarcelados. No eran demonios como Satanás o los ángeles caídos. Se trataba de las almas de seres humanos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Estaban encarcelados porque estaban retenidos en este reino de la muerte sin poder salir de allí por sí mismos. Esperaban una resolución. Jesús, en espíritu, desciende a este reino de los muertos, el Hades, un lugar lleno de almas humanas que esperaban. Y el versículo de Pedro dice que él fue allí y predicó. El propósito de su descenso no era sufrir un castigo, era una misión, pero no era una misión sencilla. Era una incursión en un territorio enemigo, un reino con un guardián poderoso que se opondría. El guardián, como indica Hebreos, es Satanás, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La Biblia indica en ese versículo que Satanás tiene el imperio de la muerte. Esto significa que el poder de Satanás no era solo tentar a los vivos. Su dominio se extendía al destino de los hombres tras la muerte. Tenía autoridad sobre este reino y mantenía a las almas prisioneras bajo el poder de la muerte. Nadie que entraba allí podía salir por su propia fuerza. Jesús, por tanto, descendió a un reino gobernado por su mayor adversario. Y aquí es donde aparece otra pista crucial. En el libro del Apocalipsis, el propio Jesús resucitado declara su victoria con unas palabras decisivas. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son un símbolo poderoso de autoridad y control. Quien tiene las llaves de un lugar tiene el dominio total para abrir y cerrar sus puertas. Si Satanás tenía el imperio de la muerte antes y Jesús ahora posee las llaves de la muerte y del Hades, tuvo que ocurrir un enfrentamiento en esos 3 días. El descenso de Jesús fue entonces un acto de guerra, una invasión para quitar a Satanás su autoridad. Pero ¿por qué Satanás tenía este poder y por qué Jesús decidió quitárselo? Para entender por qué Jesús tuvo que arrebatarle el control de la muerte a Satanás, primero hay que entender cómo lo consiguió Satanás. El origen de este poder se remonta al principio, en el jardín del Edén.
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo. Y la Biblia es muy clara en este punto. La consecuencia directa del pecado es la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Satanás, al ser el tentador original que introdujo el pecado, se convirtió en el que tenía el imperio de la muerte. Jesús, sin embargo, era diferente. A diferencia de los hombres, está libre de pecado, pero para que su victoria fuera completa, no bastaba con morir. El dominio de la muerte era como una fortaleza, y la única forma de entrar en esa fortaleza era muriendo. El propio Jesús lo afirma cuando dice: «Entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, yo la entrego por mi propia voluntad». La muerte podía atrapar a los pecadores, pero no a alguien sin pecado como es Jesús. Jesús entra como un conquistador victorioso. Pablo habla de su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle curioso y muy importante. La Biblia llama a Jesús las primicias de la resurrección. Esto significa que fue el primero en vencer a la muerte para siempre, y es la garantía de que todos los que creen en Él también la vencerán. La victoria de Jesús en el Hades fue total. Había predicado a los espíritus que esperaban en el infierno, había tomado las llaves de la muerte y había liberado a los justos que esperaban. Con esto, la historia parece haber llegado a su fin. Pero Satanás, aunque derrotado en la batalla decisiva, no se rinde. Su poder sobre la muerte eterna había sido quebrado. Sin embargo, su capacidad para engañar y causar sufrimiento en el mundo seguía intacta. La nueva guerra de Satanás no sería en las profundidades de la tierra, sino en la superficie. Sería en la mente de los hombres. Su primer movimiento ocurrió en la misma mañana de la resurrección. El cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Su alma había regresado victoriosa del Hades. Satanás ya no podía retenerlo. Así que su única defensa fue la mentira. El Evangelio de Mateo cuenta cómo los líderes religiosos, en su desesperación, pagaron a los soldados que guardaban la tumba. Les ordenaron que difundieran una historia falsa, que los discípulos de Jesús habían venido de noche y habían robado el cuerpo. La estrategia era clara. Si la gente no creía en la resurrección física, la victoria sobre la muerte no tendría ningún significado para ellos. La conquista del Hades permanecería como un secreto, una historia sin pruebas. Pero la mentira no fue su única respuesta. Su derrota también lo llenó de furia. El libro del Apocalipsis describe a Satanás como un gran dragón que, al no poder destruir a Cristo, vuelve toda su ira contra los seguidores de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto explica lo que ocurrió en los años y siglos siguientes, la intensa persecución contra los apóstoles y la iglesia primitiva. Satanás ya no podía usar la muerte como una prisión final para los creyentes, así que intentó usarla como un arma de terror en vida. Su defensa se convirtió en un ataque vengativo contra aquellos que ahora portaban la promesa de la vida eterna, la misma que él había perdido como carcelero. Así, la victoria de Jesús en el Hades no trajo la paz a la tierra. Al contrario, marcó el inicio de un nuevo tipo de conflicto. Es una guerra por la fe, la verdad y la perseverancia de los creyentes. Un conflicto que, según la Biblia, continuará hasta el día del juicio final, cuando Satanás mismo sea juzgado y su derrota sea absoluta y eterna. Pero hubo otra consecuencia inmediata de la victoria sobre el infierno. En el momento de Jesús morir, los muertos se levantaron y salieron de los sepulcros del cementerio de Jerusalén. Mateo lo confirma. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El descenso de Jesús al reino de la muerte no es solo una interpretación aislada. De hecho, fue tan importante que se incluyó en uno de los textos más antiguos y respetados de la cristiandad, el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles no es un libro de la Biblia, es un resumen, una declaración de fe muy antigua. Su origen más temprano se encuentra en Roma alrededor del siglo II. Eran las palabras que una persona debía declarar públicamente para demostrar su fe antes de ser bautizada. Su propósito era claro: definir de forma breve y directa lo esencial de la fe, y también proteger a la Iglesia de las primeras falsas enseñanzas que a menudo negaban que Jesús fuera un hombre real que había nacido
padecido, sufrido y muerto de verdad. Pero aquí hay un detalle curioso sobre su nombre. Se le llama Credo de los Apóstoles, no porque ellos lo escribieran juntos. Su nombre viene de una antigua leyenda muy popular. Se contaba que cada uno de los 12 apóstoles había aportado una de las frases del credo antes de dispersarse por el mundo. Aunque hoy sabemos que esto no es históricamente exacto, el nombre se mantuvo. Refleja que su contenido se basa en las enseñanzas fundamentales que los apóstoles transmitieron. Este credo, que todavía hoy recitan millones de cristianos, narra la historia de la salvación, y en el centro del relato encontramos una frase muy clara sobre lo que hizo Jesús después de morir. El credo dice: Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero la frase «descendió a los infiernos» no estaba en las versiones más antiguas de este credo. Empezó a aparecer y a hacerse más común en otras declaraciones de fe a partir del siglo IV. Con el tiempo cada vez se cuestionó más que Jesús realmente tuviera las llaves del Hades, y se incluyó en el credo para evitar las dudas. Pero el credo de los apóstoles no es el único texto antiguo que tiene esta creencia. Otros textos cristianos antiguos también la afirmaron de forma aún más contundente. Uno de los más importantes es conocido como el Credo de Atanasio. Este credo es diferente. Es casi un manual teológico, una explicación profunda y muy precisa de las creencias cristianas. Lleva el nombre de San Atanasio, una figura clave del siglo IV. Atanasio fue obispo de Alejandría y el defensor más firme de la fe cristiana contra una idea muy extendida y peligrosa en su época: el arrianismo. Esta enseñanza decía que Jesús no era verdaderamente Dios en el mismo sentido que el Padre, sino una criatura creada. Atanasio luchó toda su vida para defender la divinidad plena de Cristo. Por eso, el credo que lleva su nombre es tan importante. Fue formulado como una defensa contundente y detallada contra estas falsas enseñanzas, definiendo con una claridad total la fe en la Trinidad y en la doble naturaleza de Cristo, divina y humana. Y en su credo se dice claramente sobre Jesús: padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero hay otra historia antigua cristiana que describe el descenso de Jesús. Es un texto antiguo muy popular, conocido como el Evangelio de Nicodemo. Es considerado apócrifo, pero fue inmensamente influyente y respetado durante la Edad Media.